Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Si puede buscar conmigo en su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1, versículo 21 a 23, yo voy a leer un momentito, pero antes de hacerlo yo quiero recordarles que estamos en los 4 metas de discipulado, cómo hacer discípulos y cómo podemos obedecer Mateo 28, 19 y 20 para ir a ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que nos enseña. Mira aquí, también tenemos que ser arraigados y sobreedificados en la palabra de Dios y tenemos que enseñar a otros la palabra de Dios para hacer lo mismo. Esa es nuestra meta número 1. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 21 a 23, vamos a ver qué dice. Yo voy a leer en voz alta, ustedes pueden seguirme en la Biblia, pero no en voz alta. Yo voy a leer en voz alta, ustedes no. 21 a 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira aquí que dijo otra vez en 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Él no está enseñando aquí que podemos perder nuestra salvación. No está enseñando eso. Él está hablando 2 cosas aquí. Primero, él dijo otra vez, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, no está hablando de salvación, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Primero, quiero explicar que él está diciendo, la primera cosa que hacemos es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Para ser cristiano, para ser salvo, para ir a los cielos, tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia nos enseña muy claro el primer paso. Los que no tienen al Hijo, no tienen la vida. Los que tienen al Hijo, tienen la vida. Los que tienen el Hijo, tienen el Espíritu Santo. Los que no tienen el Hijo, no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es para sellarnos hasta al fin de nuestra vida para ir a los cielos. Somos sellados con el Espíritu Santo hasta nuestra redención, que dice en Efesios. Eso es claro. Si ese está enseñando, si se queda y no falta, bueno, pero si no, va a perder tu salvación. Tenemos que girar muchas páginas de nuestra Biblia, tirar en la basura porque no sirve, ¿verdad? Pero no es así, porque la Biblia no tiene contradicciones. Tenemos que tomar todo lo que está enseñando en su contexto correcto. Esa es la regla número 1 de los 15 que enseñamos aquí en esta iglesia para estudiar su Biblia. Tenemos que dar todo en su propio contexto. Y aquí está enseñando que nosotros tenemos que crecer, ser firmes en la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser buenos discípulos, tenemos que aprender la palabra, más que solamente ser salvo. Si después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, somos bebés en Cristo, de este momento y adelante es nuestro trabajo para crecer. No continuar como un bebé que nació ayer, ¿qué hace? Nada más que dormir y ¿qué? Cuando tiene hambre,
o su pañal está sucio. ¿Verdad? Ok, pero este bebé crece, va a empezar a comer poco a poco y van a crecer y alimentar a sí mismo en tiempo. No se queda como un bebé, como Pablo nos enseña en su palabra. ¿Y cuál es el problema? Algunos de ustedes deben ser maestros, pero todavía tienen necesidad de alguien alimentarte. ¿Cuál es el problema? Ya hay un tiempo, ya pasó suficiente para ser maestros en lugar de bebés en Cristo. No está creciendo. Toda la Biblia está enseñando a nosotros para crecer, no solamente recibir a Jesucristo y próximo domingo recibir a Jesucristo y un mes después recibir a Jesucristo y nunca tener un mejor entendimiento. ¿Okay? La palabra nos enseña de nuestro Señor Jesucristo, no solamente Salvador Jesucristo. Para nosotros entender la palabra para vivir, vamos a ver qué dice la palabra de Dios de la palabra de Dios y las enseñanzas. Vamos a tomar esta palabra, vamos a ver otra vez la palabra fundado. Está aquí en versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados. Vamos a ver una buena explicación de este. Salmos 1:1. Salmos capítulo 1, versículo 1. 1:1. Vamos a leer versículo 1 a 3. ¿Ok? Salmos 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mira qué está diciendo aquí. Vamos a ver versículo 3. Será como árbol. Él no dijo sea árbol. No, él está diciendo como árbol. Es otra cosa que va a aprender en cómo estudiar la Biblia. Usa la palabra como. Siempre cuando el Señor está diciendo como, es una semejanza, un cuadro. Algo físico para mostrarle algo espiritual. Toda la Biblia es un libro espiritual. En este libro él está diciendo cómo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Okay, ¿cuál es la diferencia de uno que está bien plantado a corrientes de agua y uno que no está plantado a corrientes de agua? Sí, hay uno plantado cerca agua y ciertas aguas, pero no corrientes de agua. ¿Cuál es la diferencia? Este árbol que está bien plantado al lado de corrientes de agua tiene todo este agua que necesita para crecer. No falta nada. Y dice aquí en versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y vamos a ver la condición de este árbol que da su fruto en su tiempo correcto, maduro, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está haciendo un árbol que está produciendo fruto, cada hoja saludable, cada rama sirve, produciendo fruto en su tiempo, y todo lo que toca sirve. ¿Dónde está? Plantado al lado de corrientes de agua. Ok, vamos a ver un árbol que no está plantado a corrientes de agua, o cerca aguas, o poco agua. ¿Qué pasa con este árbol? Cuando está produciendo frutos tenía ramas secas, ¿verdad? Algunas hojas amarillas, no verdes. Está produciendo fruto algunas veces, pero antes de caer, ya no sirve. Tiene manchas, medio seco, no dulce, y cae. El fruto no sirve nada. Su fruto no sirve. Produce muy poco fruto. En poco tiempo, menos agua, está secando para producir no fruto. Para producir fruto, tiene que estar al lado de aguas, todo lo que necesita. ¿Qué dice la Biblia de agua?
Nosotros tenemos que lavarnos en la agua de la palabra de Dios para ser limpios. En la palabra de Dios. Agua es un cuadro también de la palabra de Dios. Si nosotros como cristianos, como árbol plantado a corrientes de la palabra de Dios, para tener día y noche, siempre está allá, viviendo en la palabra de Dios, nosotros vamos a crecer en tiempo, vamos a producir fruto, vamos a ganar almas, vamos a ser discípulos, más fruto y mucho fruto, y todo lo que toque prospera. ¿Puede ver? Es que está enseñando. La palabra de Dios, versículo 3, otra vez, será como árbol. ¿Cómo? Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice y nos enseña, cuando Jesucristo estaba aquí, se escribió todas las cosas que Jesucristo hizo. No hay libros en este mundo suficiente para recordar todo lo que hizo. Es que dice la Biblia, ¿verdad? Esta palabra. Pero ¿sabes algo? Dios nos dio solamente un libro. Solamente uno. Y cada palabra que Él puso en este libro es suficiente para nosotros crecer. Esta es una corriente de aguas aquí para nosotros crecer espiritualmente y tener todo lo que necesitamos. Y si Él puede poner todas las cosas que el Señor hizo en libros que no es suficiente en todo este mundo para recordar, entonces ¿no cree que todo lo que puso en un libro para nosotros es importante? Es como Él cortó toda la grasa, ¿verdad? Es puro carne, ¡pum! Está aquí. Todo lo que necesito está aquí. Entonces yo puedo decir que cada palabra aquí en la palabra de Dios es tan importante, ¿verdad? Es tan importante. En la palabra habla de la importancia para estar involucrado y aprender y entender y vivir la palabra de Dios. Una vez es más que suficiente, ¿verdad? Pero si está ya 2 veces en la Biblia, well, es muy importante, ¿verdad? Pero está ya como 30 veces en la Biblia, muy, muy, muy importante. Esta Biblia está llena de lugares enseñando, tiene que plantarse firmes en la palabra de Dios. Si no está conectado a la vid, no van a crecer. Si no está conectado a Jesucristo, no puede hacer nada, no puede producir fruto. Tenemos que conectarse en la palabra de Dios. Es la verdad. Algo diferente es una mentira. Cuida de las mentiras, cuida de doctrinas falsas. En toda la Biblia está enseñando, cuida. Pablo, ¿cuántas veces está enseñando? Por favor, cuida. El diablo, él está corriendo allá para destruirte. Hay doctrinas que están enseñando en iglesias que está mal. ¿Quiere estar bien confundidos? Quiero invitarle, quiere probar a ser bien confundidos por años. Quiero invitarle a buscar enseñanzas en el internet. Busca en el internet maestros diferentes, iglesias diferentes para enseñar que dice la palabra de Dios. Y una promesa, en 3-4 meses va a estar tan confundidos. Tú no vas a saber qué es la verdad y qué es una mentira. Porque uno dijo el otro dijo el otro. Es la verdad. Es porque nosotros tenemos que estar en la palabra de Dios, no en el televisión, el internet, para escuchar de la palabra. Hay muchos pastores que enseñan de la palabra, acerca de la palabra, pero tenemos que enseñar la palabra. Mira, Pablo, cuando él se fue para prepararse por su ministerio, Pablo que escribió un montón de ese Nuevo Testamento. Él dijo, cuando el Señor me tocó, porque Él fue, recuerda, para matar a los cristianos, porque Él pensó que ellos estaban atacando la verdad contra Dios, pero el Señor dijo, hey, mira, no está correcto. ¿Quién es? Señor, escuchó, Él se fue y salió por 3 años. ¿Dónde? Al desierto. ¿Qué dijo? ¿Por qué fue allá? Él dijo, yo fui allá con el Espíritu Santo que me enseñó. Y dijo claramente, el hombre no me enseñó. No los apóstoles su doctrina para repetir. No, yo fui allá. El desierto, 3 años estaba allá en árabe. Aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué espíritu enseñó? El Espíritu de Dios. En Él
para enseñarle y escribió esta palabra. ¿Quiere escuchar algo muy interesante? Pablo es un hombre como nosotros. El Espíritu Santo que era en Pablo para enseñar a él, para escribir mitad de ese Nuevo Testamento, es lo mismo Espíritu Santo que mora en nosotros mismo. Y que él escribió, tenemos una copia aquí en nuestras manos de la verdad. Tenemos aquí. Wow, muy interesante, ¿verdad? Y la Biblia está escrito por el hombre común, no los muy inteligentes. Está escrito por los hombres comunes. Yo soy muy común. Y el Espíritu que enseñó Pablo es lo mismo autor que escribió este libro, que es el mismo autor que mora en mí y que mora en ti. Podemos entender qué dice la Biblia. No tenemos que tener a alguien decirnos qué dice la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, permitir al Espíritu Santo enseñarnos. Pero pastor, no entiendo. Voy a decirle algo. Si está fiel para leer la Biblia diario, y no solamente su versículo del día, en 13 segundos diario, ese no es corriente de aguas. Ese es para rociar agua en tu cara una vez en la mañana, ¡puf! Ya, y salir. ¿Okay? No es tomando agua. ¿Okay? Un versículo no sirve. Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios estamos leyendo algo, no entiendo todo esto, pero ok, tengo una idea. Está bien, lo que no entienda, pone allá atrás, para esperar. Mañana está continuando a leer. Vamos a decir que empieza en Romanos, o el libro de Juan. Yo voy a leer un capítulo hoy. Señor, por favor, enséñame. Tú vas a aprender algunas cosas no. Próximo día, Señor, por favor, enséñame. Él va a tomar poco a poco, como la Biblia dice, poco aquí, poco allá, línea sobre línea. ¿Verdad es que dice la Biblia? Si Él está enseñando, hey, mira, no va a aprender un día. Ok, Señor, yo voy a leer 3 capítulos hoy. Y cuando termino en 1 hora, porque está leyendo tan lento, ¡puf! Tú eres maestro. No es así. Lea el próximo día, capítulo 3. El próximo, capítulo 4. En como 6, 7, 8 días, está leyendo uno de los capítulos y el Espíritu Santo va a traer a tu memoria algo que leyó allá en capítulo 2. Como, entiendo ahora. Aunque en capítulo 8 Él está explicando algo, el Espíritu Santo trae a mi memoria. No mí mismo, pero Él, recuerda capítulo 2 que leo. Y continúa a leer. En como 6 meses el Señor va a empezar por el Espíritu de Dios a mostrar. Recuerda que leyó hace un mes, recuerda que leyó hace 3 meses, recuerda Si las personas tienen que tener paciencia, lea y permite al Señor enseñarle. Y las cosas que aprendemos vamos a poner en práctica. Y en tiempo vamos a ser maduros y podemos ser maestros. En tiempo. Vamos a leer versículo 3, otra vez, Salmos 1, 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que es más que suficiente, pero escucha el resto, que da su fruto en su tiempo, no instantáneo, como el comercio dice. No, es un proceso de crecimiento, pero tenemos que empezar. Pero si 10 años después todavía somos bebés en Cristo, alguien nos está preparando. Amén. Está bien para leer algo y no entender todo. Es el trabajo del Espíritu Santo para enseñarnos y Él va a enseñarnos poco a poco. Está bien. Pero tenemos que empezar, ¿ok? Y continúa, fiel en la palabra, porque la verdad está aquí y tenemos una copia y el Espíritu Santo, el autor de mora en nosotros y ¿quién más puede enseñarnos mejor que el Espíritu Santo, el autor? Amén. Ya hablamos de esa semana pasada, pero ya podemos ver aquí, corriente de aguas, nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, estamos leyendo, vamos a crecer y vamos a producir fruto. Si no, ¿ok? Vamos a continuar a ver el otro en Efesios 3:16. Hablando de fundados. Vamos, Efesios 3:16. Yo quiero leer Efesios 3:16 y 17. ¿Ok? Efesios capítulo 3, versículo 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Es que dice la Biblia? ¿Es que leímos? ¿Está allá? ¿Es un truco? Hola, iglesia, ¿cómo están esta mañana? Háblame. ¿Está allá? ¿Es que leímos? Ok, gloria a Dios, gracias. Alguien está escuchando. Ok, mira. Dice aquí, otra vez 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nuestra fe va a crecer después de experiencia, después de leer la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer, no solamente en salvación, pero nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor, capitán, jefe de nuestra Biblia. La Biblia es la palabra que Dios usa para nosotros crecer espiritualmente. Nada más. Si no estamos en la palabra de Dios, no vamos a crecer. Y las cosas que escuchamos, si no estamos en la palabra, no podemos confirmar. Porque no estamos en la palabra para confirmar nada que estamos escuchando. Amén. Podemos ver la importancia para estar en la palabra de Dios, no en el programa de Dios, o en solamente música de Dios, o alguien hablando de Dios, o enseñando algo de Dios, pero para aprender de Dios, de su palabra, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de, ese que va a producir, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Ok, amor, ya aprendemos que es amor. ¿Amor es solamente sentimientos? No. El Señor Jesucristo dijo, si me ama, tú vas a obedecer mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Mi palabra. ¿Cómo vamos a saber la palabra? Tenemos que leer. Él dijo, si me ama, va a obedecer mi palabra. Y no puede hacerlo si no lo conoce. Y él dijo después, como amo mi Padre y obedezco sus mandamientos, su palabra. Amor es obediencia y disciplina, dedicación. Si me ama, el Señor dijo eso. Si no guarda mi palabra, Él dijo, que ya cubrimos hace 2 semanas. Si no lea, si no escucha, no acepta mi palabra, si no obedezca mi palabra, no me ama. ¿Recuerda? Y Él dijo aquí, muy interesante, la palabra que usó, arraigados y cimentados en amor, que es su palabra. Muy interesante, para obedecer. Estamos bien firmes en obedecer Dios y su palabra. La palabra de Dios, para obedecer Dios, es para obedecer su Hijo. ¿Qué dice la palabra? Amén. Porque Él dijo, todo lo que tengo, di a mi Hijo, y Él es cabeza de la iglesia. Si quieres servirme, pero Dios, yo quiero servirte directo. No está así. Si quieres servirme, obedézcame y sigue a mi Hijo y obedézcale, porque Él es cabeza de la iglesia. Pero Dios te amo y yo quiero hacer algo especial para ti. ¿De verdad? Entonces, obedezca mi Hijo, porque puso a Él sobre la iglesia. Y su palabra está aquí. Para saber su palabra tiene que leer y aprender. Muchas veces somos flojos y preferimos a alguien leer a nosotros. Solamente dígame, muéstrame en video. Voy a decir algo. ¿Y dónde está mi hermano? Ok, mira, Salvador y yo estamos hablando el otro día. Él tiene un video que está mostrando del principio, ¿verdad? De creación. Estamos hablando de eso. Está mostrando en su clase para dar una idea el orden del Antiguo Testamento. Pero como él y yo estamos hablando, no es muy bíblico. No es muy bíblico. Muchas cosas ya que vimos que no es bíblico. Hollywood puede hacer muy bien y gente puede ayudarnos a entender como el orden, pero hicieron en una manera por cualquier religión puede seguir y no ofenderles. ¿Me explico? Okay. Entonces yo voy a ver este video y solamente video y no estoy en la Biblia. Yo voy a creer cosas contra que enseña la Biblia. Todos los en la televisión de Noé, de Moisés, todos ellos
Yo puedo mostrarle un montón de cosas que no es correcto, pero nos da una buena idea. Okay, si está mirando como buena idea, ok, pero entienda que no está enseñando la Biblia correctamente en los datos, que es tan importante, muy importante, ok. Otro ejemplo, comentarios. Muchos pastores reciben todos sus mensajes de comentarios. Y los maestros, peligro, es el otro hombre enseñando su idea de que él entienda, no de la Biblia. ¿Me explico? Comentarios, me gusta comentarios. Me gusta leer comentarios porque me ayuda a pensar de cosas que posiblemente no pensé. Pero después de entrar a un pensamiento, oh, wow, es un buen pensamiento. Yo voy a investigar para ver si es la verdad o no. Oh, wow, ok. Sí, ellos pueden enseñarme, pero yo no voy a tomar un comentario como es la Biblia porque hay una Biblia. ¿Me explico? Ok, hermanos, por favor, vamos a entender, para ser un buen discípulo, tenemos que involucrarnos en la palabra de Dios, no de la palabra de Dios. O, permíteme decir diferente. Tenemos que involucrarnos en la palabra de Dios, no aprender de la Biblia de Dios. Tenemos que aprender la Biblia. No de la Biblia, de cosas que enseña. No tenemos que aprender qué enseña. Literalmente. Punto por punto. Cada palabra. Porque cada palabra es tan importante. Tan importante que el Señor puso por su Espíritu al fin de Apocalipsis, si alguien añadir o quitar de este libro, wow, destrucción para ellos. Lea los últimos 4 versículos de Apocalipsis cuando tiene oportunidad para ver qué pasa con gente que hay. Yo creo que Dios está en serio. La palabra de Dios es tan importante. Él está diciendo, tenemos que estar bien fuerte, establecido en la palabra de Dios, no solamente para ser buen discípulo, pero también para hacer discípulos, para tener fruto, más fruto y mucho fruto. Todo inicia, todo depende de la palabra de Dios. Y la palabra es para todos nosotros. Ninguno va a tener problemas en entender si está leyendo por espíritu adentro. Va a enseñarnos. Wow. Gloria a Dios. ¿Siento mejor ahora para entender que cada uno de nosotros, de verdad, si queremos leer la Biblia y entender, podemos? Ningún obstáculo. Mira, ¿qué más? En Efesios 4, 11 a 14, la palabra firmes. Mira aquí, en Efesios 4, 11 a 14, dice aquí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por los que estudia entendemos que está hablando del Espíritu Santo. Hay 4 lugares en la Biblia que habla de los dones. Ese es uno de los 4. Él está diciendo aquí, el Espíritu Santo dio a cada uno como Él quiere el don que reciban por una razón. 2 es la razón, por este propósito, a fin de perfeccionar a los santos, los cristianos. Él dio a algunos pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Para perfeccionar los cristianos, los santos. Para la obra, para esta razón, la obra del ministerio. Es para enseñarles, perfeccionarles, para crecer, para ser perfecto. ¿Qué dice la palabra perfecto? Que significa maduro, completo en la palabra, con entendimiento para la obra. ¿Qué es la obra? Para ser discípulos. Todo el Señor nos dio para crecer en la palabra, para enseñarles demás. Para enseñar a los demás. Es fácil. Mira, vamos a continuar. Voy a continuar de 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, así es la iglesia. Mira 13, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos, toda la iglesia, el cuerpo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué dice 14? Para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina aquí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ok. Entendemos, firmes, para no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina que flota allá, para entender la diferencia. Recuerda que aprendemos la semana pasada, los 3 apóstoles, después de ver esta transfiguración de Jesucristo, Elías y Moisés, dijeron después, pero tenemos una palabra más segura. Más segura. Es la palabra para afirmar todo. Es para confirmar. Esa es nuestra corriente de aguas, corriente de la palabra de Dios. Si se queda con el Señor, va a crecer. Cuando corta para hacer algo en la carne por el Señor, no sirve, va a secar, no hay fruto. No podemos hacer nada sin Él. Es Él que va a producir fruto en nosotros. Tenemos que quedar conectados con Él. Tenemos que quedar firmes en la palabra de Dios, día y noche, para escuchar, para leer. ¿Está diciendo que tengo que leer la Biblia desde la mañana hasta la noche cuando voy a trabajar? No está hablando de eso. Está diciendo, cuando estás estudiando, lea la palabra, haz esta Biblia tu autoridad en tu vida, haz esta Biblia su guía, lea, estudia en el tiempo que el Señor te permita y pon en tu corazón, escriba aquí en tu corazón para obedecer y cambiar. Amén. Esa es la diferencia, ¿okay? Yo sé que estoy enseñando tan fuerte por 3-4 semanas pero si nosotros faltamos en esta parte aquí, nunca vamos a ser discípulos. Porque todo empieza aquí. Nosotros tenemos que iniciar con la palabra para aprender, para vivir, para cambiar y después tenemos algo para ofrecer. Pero hasta no tiene nada para ofrecer. Yo recuerdo una vez estuve allá en Estados Unidos. Estuve en una conferencia allá en Tennessee. No quiero decirle tantos datos, pero estuve allá en Tennessee en una conferencia de pastores. Como 40, 50, yo no sé cuántos, como 500 personas, pero como 40, 70 pastores estaban allá. Yo recuerdo un pastor que estaba allá y me frustra para ver qué él hizo, pero pasa mucho, hermanos, y tenemos que cuidar con Este pastor trajo como 5 o 6 jóvenes, como 20 años, 22 años, 23 años, y los hombres allá en su traje con su corbata y su pelo exactamente bien y su Biblia aquí. Yo quiero presentar los pecadores aquí en nuestra iglesia. Pase Juanito, vamos, ese es Juanito, él aceptó al Señor Jesucristo hace 4 meses. ¿Predicador? El otro atrás, este es Juanito también. Él aceptó al Señor Jesucristo hace 8 meses, uno de los predicadores de nuestra iglesia. Gracias, Juanito. Pase el otro, Franco. Estuve pensando, ¿qué es este? 4 meses ya está llamando un pastor. 6 meses. ¿Tiene tiempo de verdad para aprender algo en la palabra de Dios? ¿Tiempo para crecer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene para ofrecer? Él va a repetir algo que escuchó de ti hace 2 semanas, sin saber dónde está en la Biblia o nada más. Voy a decirle algo. En esta iglesia, si tú quieres ser un pastor, el día cuando llega aquí para recibir a Jesucristo, el más rápido es más o menos 9 años. 9 años. Voy a decirle por qué. Va a empezar en los cursos de discipulado, 101 hasta 107. Toma como 3 años si está fiel. Después de eso, puede tomar el seminario. Es 4 años más de estudios para conocimiento, pero todavía al fin de eso no están preparados para ser un pastor. Ya están mucho más cerca, pero no ya todavía. Por 2 años después del seminario, yo quiero ver no menos que 2 años en internship. Internship es una palabra que usamos para decir que tiene que dar con el pastor, para trabajar con el pastor como asistente por 2 años mínimo para aprender de él. ¿Okay? Es una cosa para salir del seminario con conocimiento, pero todavía no sabe cómo administrar la iglesia por nada. Estamos hablando de 9 años. Cuando el Señor me llamó para ser misionero,
Yo tenía 6 años cuando acepté a Jesucristo como Señor Jesucristo. Ok, cuando acepté a Jesucristo como mi Señor, perdón. Tenía 6 años. Cuando tenía 21 años también, 21 años, acepté la llamada de ser un misionero. Mi pastor me causó a quedar allá en la iglesia para prepararme por 9 años. Después de 9 años, yo fui para buscar sostén 1 año más. Después de eso, 1 año en el Instituto Bíblico de Río Grande, okay, para aprender español. Okay. No sirve, pero yo fui. Okay. Entonces yo fui allá. 11 años ya cumplí. Después de 11 años, yo fui para trabajar con el otro misionero en Monterrey por muy cerca a 2 años. Ahora estamos hablando, ¿cuántos años? 13 años. Y cuando vine aquí para iniciar mi primera iglesia, yo no tenía ni idea qué estoy haciendo. De verdad, yo siento después de estar aquí como 13 años en Mérida, poco más que 13 años aquí. Iniciamos esta iglesia hace 13 años y medio en nuestra casa, en nuestro porch. Este septiembre pasado celebramos 12 años aquí en este edificio. Yo siento de verdad, solamente en los últimos 2, 3 años, yo tengo algo posiblemente para ofrecerles. 4 meses. 2 años. Para ganar a alguien al Señor y para enseñarles por 3, 4 años, para hacerles pastores, los misioneros, para dejar en una iglesia, para iniciar otra iglesia. Voy a decirle algo. Hay algunos ahorita que están muy calientes que escuchó ese, porque hay muchos pastores en Estados Unidos que van a tirar piedras a mí para decir eso. Porque muchos dicen, mira, yo perdí sostén aquí de pastores e iglesias en Estados Unidos porque no dejé esta iglesia para iniciar el otro. Pero yo voy a seguir que el Señor dijo, no el hombre, ¿ok? Voy a decir otra cosa. Hay pastores que envían misioneros y dicen, gana gente al Señor, en 4 años tiene que poner uno de los mexicanos, de China, de cualquier país donde están, como pastor para salir y empezar el otro. ¿Este sirve? Así es. Ok, muéstrame. Muéstrame pastor en Estados Unidos. No están haciendo allá porque sirve aquí, si no sirve allá. Yo no conozco pastores que están enseñando gente en su iglesia que están ya 6 años que puede tomar una vacación por 2 meses y dejar su asistente en carga de todo. Menos todo. Es hipocresía. Enseñamos una cosa, pero practicamos la otra cosa. Mira, la Biblia dice en su tiempo, okay, cada persona es diferente. Algunos crecen más rápido que otros porque se dice, wow, la palabra de Dios. Pero algunos toman más tiempo. Espera para la persona crecer. Amén. Estamos aquí para aprender, crecer y hacer discípulos y disfrutar el viaje. Pero estoy tan frustrado para ver eso. Nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios y entender. Pablo, él era muy inteligente y conoció muy bien el Antiguo Testamento y todavía fue con el Espíritu Santo al desierto por 3 años solamente por un cambio en el ministerio. Piénsalo. Estudia la vida de Pablo. Él no era un ignorante, no es su primera vez para escuchar algo del Señor. Él entiende mucho de la Biblia, mucho del Antiguo Testamento, pero él pensó que los cristianos estaban destruyendo la palabra de Dios, no siguiendo la ley. Él era muy inteligente, ya estudió por años antes y todavía fue por 3 años. ¿Me explico? Vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a disfrutar diario para leer y decir, Señor, soy tu siervo. Soy tu siervo. Tómame. Enséñame hoy que quiere enseñarme. Y vívalo. Y mañana, Señor, enséñame que quiere enseñarme. Después de entender, recibir, vívalo. Y en tiempo, si somos fieles, Él va a usarnos para ser discípulos, para tener fruto, más fruto, y un día, mucho fruto. Pero no podemos brincar sobre la palabra y la forma que Dios nos enseña. Es un proceso.
nuestra muestra es un bebé que crece. Un bebé no está listo después de 4 años para hacer decisiones en la casa. Ok, Juanito, nosotros necesitamos comprar una casa. ¿Qué casa quieres? ¿Suena lógico? Este bebé está creciendo, pero en 4 años va a pedir a este niño de dónde van a vivir como familia. Oh, muy bien, Juanito. ¿Qué trabajo quiere papá tener? ¿O dejar Pemex para trabajar dónde? ¿En Japay? Ok. Si un bebé todavía no tiene buen discernimiento, ¿sí o no? Espero que no ofendí a nadie con este ejemplo. Pero uno paga poco mejor que el otro. Amén. Ok, no es lógico para hacer lo mismo. Ese es un pecador, él está pecando los domingos, ahora tiene 4 meses. Estoy pensando, oh, por favor, pobre hombre, porque ahora él tiene un pastor empujándole para hacer algo que él no puede hacer. Hablando de estrés. Él tiene que actuar como ya tiene todo, él tiene todo, pero no tiene. ¿Estás de acuerdo conmigo, David? ¿Cuántos años está predicando la palabra de Dios? 45 años como evangelista, enseñando, ¿verdad? Después de 4 años ya tiene todas las respuestas. ¿Ya listo para...? No, okay. ¿Otro ejemplo? Yo tampoco. Yo sabía cómo empezar problemas en una iglesia, pero no sabía cómo solucionar un problema. Mira conmigo Colosenses. Vamos a tomar poco tiempo, como 5 minutos más. Y ya. Colosenses 2, 6 a 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Para hacerlo tenemos que entender la palabra, ¿verdad? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 2 Pedro 3:15. 2 Pedro, por favor, conmigo. 3:15. Es que leímos esta mañana, ¿verdad? 2 Pedro 3:15. Yo voy a leer 15 a 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira, Pedro está hablando de Pablo aquí. Mira, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, ¿verdad? Wow, voy a probar este otra vez. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si no estamos creciendo, no podemos obedecerle, porque Él dijo, ir a ser discípulos. ¿Cómo hacer discípulos? Primero, tenemos que involucrarnos en la palabra, para aprender la palabra, para conocer la palabra, para vivir la palabra, para compartir la palabra. Para el otro puede crecer en la palabra y obedecer la palabra y enseñar la palabra. Árbol creciendo, produciendo fruto, más fruto, mucho fruto. Es un proceso de vida. Toma toda su vida para hacerlo.
toda su vida. Si no ya inició, hoy es el día para hacerlo. Porque hoy es el primer día. Felicidades. Hoy es el primer día del resto de su vida. Felicidades. ¿Qué estoy diciendo? Que hizo en el pasado es el pasado, no puede cambiarlo. Pero de ese día adelante puede. Totalmente en nuestro poder. Amén. Totalmente en nuestro poder. Hola, soy Larry Allred. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de terminar con este programa esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿sabe 100% que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, yo quiero tomar esta oportunidad para invitarle a ver un video donde estoy explicando qué dice la palabra de Dios. Yo voy a tomar versículo por versículo explicando qué dice la Biblia de salvación. Y al fin, yo creo que va a entender exactamente qué dice la palabra de Dios de salvación y va a saber si tiene un hogar en los cielos o no. Y si no, va a saber también cómo puede tener salvación. Y también quiero invitarle a ver otros videos que tenemos explicando la palabra de Dios. Puede escoger cualquiera por su tema y checarlo, y espero que es una bendición a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que va a regresar también esta próxima semana para disfrutar el otro mensaje, para aprender qué dice la Biblia. Gracias. Dios le bendiga.